Los arcos linguales son aditamentos que usamos los ortodoncistas desde hace más de un siglo. Es un aditamento que realmente constituye pues, una parte muy importante de nuestra práctica en odontología y el día de hoy te voy a hablar específicamente de este tipo de aparatos, ya sea arco lingual, arco palatino y arco transpalatino, que tienen una similitud y ahorita les voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en este lado un paciente al que le colocamos un arco lingual en específico, en este caso. Quiero que vayan viendo la evolución, son acercamientos de cómo lo vamos a atender. Quédate conmigo, yo soy el doctor Luis Fernando Treviño, que es en sí un arco lingual. Vamos a ver también lo que es un arco palatino, que en realidad pues, se refiere lingual, pues a que está situado en la lengua, palatino en el paladar y transpalatino pues atraviesa el paladar. Pero este en particular, si ustedes ven este alambre, pues en realidad tiene una forma de arco, por eso se llama arco lingual, porque está en las caras linguales de las muelas y de los dientes, y es un aparato ortodóntico u ortodóncico, como ustedes lo quieran llamar, que se coloca en la parte interna de los dientes inferiores. El arco lingual tiene ciertas especificaciones y es muy común. Es para un ortodoncista casi como respirar. Los ortodoncistas colocamos muchísimos arcos linguales, muchísimos arcos palatinos y están en nuestra práctica diaria. ¿Pero qué utilidad tiene? ¿Cómo se elaboran? ¿Por qué se usan? ¿Cómo se usan? Bueno, pues quédate conmigo durante este programa y te voy a enseñar. Quiero que ustedes se fijen en la comparativa de lo que es un arco lingual. Va en la arcada inferior, en la mandíbula, en la cara interna, en las partes linguales del arco inferior. Y el arco palatino pues es igual, pero va contorneando por la parte interna o las caras palatinas de los dientes superiores. Tienen forma de arco, a diferencia del arco transpalatino que atraviesa a la mitad, digámoslo, así de lado a lado, como el arco transpalatino, de un lugar, de una muela, puede ser de un primer molar, generalmente un primer molar superior del lado izquierdo, hacia el otro lado, y en medio puede o no llevar un omega, que el omega puede ir hacia adelante o hacia atrás, y es una modificación que hizo el doctor Goshgarian al arco palatino y que tiene indicaciones muy similares. En algunas ocasiones preferimos colocar el arco palatino y en otras colocamos mejor el arco transpalatino. ¿Cómo se elaboran o cómo se fabrican estos arcos? Pues generalmente la literatura describe que debe de ser un arco redondo, puede ser ya sea de acero inoxidable o de un material que se llama beta titanio, que ahorita les voy a explicar en un momento más. Es un alambre redondo que puede ir desde el 32 milésimas de pulgada hasta 36 milésimas de pulgada, alrededor, digamos, de 1 milímetro de diámetro, hablando en milímetros. Bueno, esta es mi mano y este es el arco, los venden casi que por metros, también los venden por tiras, por pies, lo que equivale a una tira aproximadamente es a 30 y tantos centímetros, y de ahí vamos sacando y vamos confeccionando los arcos. En particular yo no los mando al laboratorio, hay algunos colegas que los mandan al laboratorio y yo los fabrico en el momento cuando está ahí el paciente, digamos en directo, en vivo y a todo color. No me gusta perder tiempo para su elaboración, tomar impresión y luego citar al paciente en otra ocasión, sino en ese momento, y si uno va adquiriendo la habilidad, no es necesario mandarlos al laboratorio o no es necesario perder citas, pero sí se requiere mucha habilidad. Es calibre 0.36, como le llamamos los ortodoncistas, para no entrar en complicaciones, que si son milésimas, centésimas, milímetros o pulgadas, nosotros decimos simplemente 0.36, lo que en realidad se utiliza más a nivel profesional.
Este alambre 0.36 se dobla sobre sí mismo en las partes finales del arco, o sea, donde inicia el arco y donde acaba del otro lado, se dobla sobre sí mismo y se deja un sobrantito al cual no permite que se deslice. Y este arco puede ir soldado, yo no lo utilizo soldado, que se me hace sucio, pero a mí me gusta que sea casi que es removible, o sea, se quite a conveniencia cuando yo quiera, cuando yo tenga la intención y nada más lo uso durante algún tiempo, porque si lo coloco soldado a la banda, entonces va a tener el inconveniente de que si yo ya no quiero utilizarlo, voy a tener que quitar con todo y banda. Y a mí en realidad las bandas yo no las quito cuando el paciente trae aparatología fija, sino hasta el final del tratamiento. Se utiliza más el calibre 36 milésimas de pulgada y se puede hacer de 3 materiales que son el acero inoxidable, que puede ser el níquel titanio y el beta titanio. ¿Cuándo voy a utilizar el acero inoxidable? Cuando quiero tener una función pasiva, donde no quiero hacer grandes movimientos. El nitinol y también el beta titanio, que es mucho mejor con este propósito, tienen la particularidad que es un poquito más flexible o un bastante más flexible y entonces permiten también colocar estos arcos cuando se van a poner de forma activa. Es mejor para cuando se va a hacer una activación de los arcos, porque los arcos tienen muchas utilidades, tienen varias indicaciones para su colocación. Y eso es lo principal que yo quiero que ustedes se fijen en este video. Este es el arco, un arco en este caso lingual. Se colocan en cada banda, de un lado de una banda de una muela y luego se colocan del otro lado en la otra banda. Y yo aquí lo que hago es que, digamos, esta parte que tienen las bandas aquí soldados se llama caja y tiene exactamente una capacidad para que entre doblado sobre sí mismo, o sea, doblado sobre sí, esta terminación del arco 0.036 y aquí se inserta y se va a deslizar de lo que es de aquí hacia acá, entra, se desliza y atora, gancha, tiene como un seguro para que ya no se salga y es como segurito, un brochecito, como un broche de presión vamos a llamar. Cuando es de beta titanio tiene la particularidad de que tiene una combinación de aleaciones, en su mayoría de titanio con molibdeno y se le incorpora algo de circonio y estaño y a diferencia del arco de níquel titanio, este no tiene níquel. Este es básicamente de titanio con molibdeno, ¿sí? También se pueden utilizar de nitinol, pero es mejor utilizarlos de beta titanio porque tienen la capacidad de soldarse y el níquel titanio pues muchas veces no, o sea, no se puede soldar, ¿sí? Tiene una excelente flexibilidad, por lo cual está indicado cuando se va a activar, porque estos arcos pueden ir pasivos quiere decir que no los queremos mover, que quedan estáticos, tal cual como los colocamos, así van a estar. Y tienen un módulo elástico intermedio entre lo que es el nitinol y el acero inoxidable, que es completamente rígido y se utiliza más para cuestiones cuando nosotros queremos inmovilizar, mantener un anclaje o incluso cuando lo vamos a usar como un mantenedor de espacio. Y es precisamente acerca de las funciones de estos arcos, no nada más del arco lingual, también del arco palatino, en parte del arco transpalatino. Algunos lo hacen mejor que otros dependiendo del diseño, pero las principales funciones es que nos van a mantener los espacios y el perímetro de la arcada. Es decir, va de una muelita hacia la otra muelita y en esto va circunscribiendo, digamos, o va contorneando el perímetro y lo va a mantener. Como es un arco relativamente grueso, pues por ejemplo, si hay extracciones o si alguna persona perdió alguna muelita de leche, algún niño, entonces va a permitir que no se vaya a mover y que el espacio se conserve mientras va a erupcionar el otro diente. En ortodoncia lo utilizamos mucho como anclaje. Anclaje quiere decir es que mantenemos la posición de las muelas mientras vamos acomodando los dientes de adelante, los dientes que están anteriores a las
piezas o órganos dentales que tienen las bandas, y también puede servir como una retención al final de un tratamiento de ortodoncia. ¿Por qué? Porque lo estamos manteniendo y lo estamos utilizando al mismo tiempo como retención y como mantenedor de espacio. Les voy a mostrar algún caso clínico. Todos estos casos son exclusivamente de mi consulta, son casos reales, no son sacados de internet, son aparatos que realmente pues yo utilizo 5 o 6 veces a la semana. Entonces, como les digo, son muy comunes y muy empleados y socorridos en lo que es la especialidad de ortodoncia. A partir de ahí, bueno, pues también algunos odontopediatras se animan a colocarlo en base a la experiencia. La mayor cantidad de indicaciones la tenemos en ortodoncia porque nosotros la usamos como anclaje, además del mantenimiento de espacio para dientitos que se perdieron en los niños. Nosotros tenemos otras indicaciones de uso adicionales. Estas son prácticamente las funciones de un arco palatino que se semejan a las funciones de un arco lingual. Va a anclar y dar estabilidad en varios sentidos. Sentido transverso, es decir, evitar que se vaya a colapsar o que se vayan a ir hacia adentro las muelitas de un lado a otro. Sirve también como mantenedor de espacio y para ciertas correcciones. Estos aparatos se usan principalmente, como les mencioné, para el anclaje y la estabilización en sentido transverso, es decir, de esta muelita de este lado, en sentido transverso es de aquí a acá, a lo ancho. Entonces, pero también como da estabilidad, anclaje en sentido antero-posterior, es decir, de adelante o bueno, pues de atrás hacia adelante, en sentido transverso y también en sentido vertical, porque al estar, digamos, como ferulizadas, al estar unidas con un arco, en este caso, por ejemplo, de acero inoxidable que es rígido, impiden que se vaya a mover y a eso nosotros le llamamos anclaje. Se utiliza también como mantenedor de espacio, más adelante les muestro algunos ejemplos, y mantenedor de espacio es, por ejemplo, cuando anterior a los sitios donde están las bandas hay algún espacio por ahí, pues mientras da lugar a que se realice la erupción de los dientes permanentes que están pendientes por salir. Algunos casos de tratamientos de ortodoncia requieren algunas extracciones. En este caso, por ejemplo, tenemos el ejemplo de esta paciente donde se le realizaron extracciones de primeros premolares superiores y al momento de nosotros quererle colocar los brackets para poder acomodar los dientes, pues vamos a llevar el sector anterior hacia atrás y queremos darle un anclaje, queremos fijar, digamos, en su lugar, mantener estables en la parte posterior las muelitas y el segundo premolar, mientras la parte de adelante se va hacia atrás, desplazando y recorriendo hasta que al final este canino tope con este premolar. Entonces se va a desplazar mientras vamos a ir cerrando estos espacios a conveniencia, manteniendo lo que nosotros llamamos este anclaje. También se pueden utilizar para hacer expansión, es decir, ligeras expansiones es hacer un poquito más ancho el paladar, y también para el efecto contrario, que es la contracción, hacerlo más angosto y también al final del tratamiento. Entonces, cuando el paladar tiene una forma ojival, muy triangular, pero que es ligero, se puede utilizar este tipo de aparatos activándolo y se va activando y se va haciendo más ancho. No es el aparato ideal porque para eso hay tornillos de expansión, hay otro tipo de técnicas que yo ya les he venido a exponer aquí. Sin embargo, cuando es algo ligero, se puede hacer con mucha practicidad, con mucha comodidad y fácilmente. Entonces, pues bueno, también tiene estas indicaciones y como retención después de un tratamiento de ortodoncia. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo se hace? Bueno, pues primero se colocan las bandas y después de que se colocan las bandas tenemos que decidir si lo vamos a hacer soldado, porque ya una vez que quede soldado queda fijo, o si lo vamos a hacer removible, que en realidad no es removible, yo digo semifijo, porque en las bandas, si se fijan en la parte de aquí de atrás, aquí está un poquito suelto, la caja, y ahorita les voy a mostrar un acercamiento, que tiene esta banda, permite que la parte terminal, tiene como un doblecito donde se desliza, entra, gancha, atora, y luego del otro lado, pues aquí ya estamos viendo que está atorado, aquí ya se introdujo
el extremo del arco. Este es un tipo Goshgarian porque tiene el omega. Fíjense, este no es mío, yo nunca he colocado un arco soldado, es un paciente que cambió de ortodoncista, llegó a mi consulta y el ortodoncista anterior pues le había colocado ese tipo de arco, lo cual le tomé una foto y está muy bien hecho. Entonces, nada que criticar, nada que juzgar, simplemente que bueno, son técnicas y cada doctor trabaja de forma diferente. A mí se me hace muy práctico poderlo quitar, poner. No es el mismo paciente, simplemente los traje a manera de ejemplo para que lo podamos, podamos nosotros ver y comparar. Yo aquí, por ejemplo, si quiero, que de hecho lo necesito, rotar o girar esta muela, entonces yo puedo usar este arco transpalatino, lo saco, lo activo, lo vuelvo a introducir y hace su función, cosa que aquí este no lo puedo sacar, no lo puedo introducir y si lo saco lo tengo que sacar con todo y banda porque está fijo. Entonces es más práctico, es más útil, es más higiénico este. Además, bueno, pues sí me gusta que sea un poquito más delicado. En cuanto al tamaño, soy un poco quisquilloso en eso, porque además mis pacientes son quisquillosos. El control de ajuste debe de ser, pues, por lo menos una vez al mes, estar controlando y sobre todo si se va a ser activado, pues se va activando prácticamente en la consulta mensual, de 4 a 6 semanas. Entonces ya sea que lo vayamos a rotar las muelitas para girar porque están pues rotadas, vaya, o que lo vamos a activar para hacer expansión o contracción, o simplemente si lo vamos a dejar, pues ahí lo dejamos. Este es un acercamiento, este es el omega que va en el paladar, al fondo del paladar, debe de tener cierta separación para que no se encarne, que no se invagine, que no se meta en la encía. Algunos pacientes, y por ejemplo, hace poco me tocó el detalle de un colega, creo que era un odontopediatra, que lo mandé a que le hicieran un arreglo a uno de mis pacientes y luego dijo, le menciona al paciente, le dice, ay, está muy mal ese arco transpalatino porque está dentro de la boca, o sea, está incrustándose. Pues sí, yo siempre los dejo separados, pero a veces el paciente no se cepilla y eso no es culpa mía, eso es culpa del paciente porque yo lo dejo separado para que tenga higiene. De hecho, a veces hasta le hago dobleces, corriendo el riesgo de que mientras más dobleces se puede quebrar aquí el arco transpalatino y le hago estos dobleces para que tenga una separación, digamos, de 1,5 milímetros o 1 milímetro para que el paciente tenga margen de cepillado, que tenga higiene, que vaya, que pase, que ventile, que esté a gusto. Y aquí podemos ver un acercamiento de estas bandas, de cómo se colocan. Es muy higiénico y esta es la diferencia entre el soldado con el removible, que les digo, a mí yo no diría que es removible, yo diría que es semifijo, o sea, casi fijo, pero tiene las ventajas del removible, entonces es fijo, pero con las ventajas del removible. Por ejemplo, cuando hay una función, se puede ya sea activar el arco o podemos utilizarlo como anclaje. Aquí, por ejemplo, este paciente tenía 2 dientes que estaban pues retenidos. Primero bajé estaban arriba y después bajé aquí medio que le estoy acomodando y todo, pero estoy aprovechándome del arco al cual, si ustedes se fijan acá, le hice un pequeño doblez para poder ponerle una cadena elástica y poder traccionar, jalar, poder llevar hacia el arco el canino que está acá arriba. Y poco a poquito se va bajando hasta que yo tenga el arco en su lugar. Entonces se pueden incluir dobleces, se pueden incluir o hacer ciertas modificaciones para movimientos en las 3 dimensiones del espacio, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, en los 3 planos del espacio. Y esto sirve, por ejemplo, para hacer movimientos de intrusión, de extrusión, de expansión, de rotación y diferentes movimientos que podemos hacer con él. Aquí yo lo hice de forma activa, lo iba activando. Este arco tiene como un pequeño omega aquí que se va como que apretando y el arco lingual que está aquí, que hace contacto con las caras linguales de los dientes, lo va a empujar. O sea, cada vez que yo active este omega, va a ir empujando esto. ¿Por qué quiero que los empuje? Si ustedes se fijan,
yo no le hubiera podido colocar los brackets en la parte de abajo porque tiene una mordida profunda, los dientes de arriba cubren a los de abajo, vean aquí cómo prácticamente los dientes de abajo ni siquiera se ven, los cubre por completo y están retroclinados, están hacia atrás. Entonces yo le coloco el bracket y a la hora que el paciente muerda, ¡pum!, los va a tumbar. No le quiero colocar así, hay unos que se llaman bloques de resina, que son en color azul, que sirven para levantar la mordida, pero yo aquí estoy matando dos pájaros de un tiro, como se dice comúnmente, porque al momento de que yo hago esto, pues los dientes que están ligeramente chuecos, los dientes que están desalineados, los voy alineando a la vez con el arco lingual, los voy conformando, dándole forma de arco, y vean ustedes, con el tiempo ya le pude colocar los brackets, y ahora ya se ven, estaba así, y es el mismo paciente como 4 meses después, es decir, con 4 activaciones o 5, tuvo suficiente para que yo le pudiera colocar ahora sí los brackets sin el problema de que a la hora de que vaya a morder los vaya a tirar. Para activarlos se pueden colocar o agregar este tipo de dobleces que pueden ser en B o se les llama dobleces de topes con movimientos en tercera dimensión para los como ya les había mencionado. Aquí, por ejemplo, también tienen ciertos omegas, ciertos dobleces para que yo lo pueda activar. Hay ciertas indicaciones incluso por edad y por fase del tratamiento. Este es un paciente que tuvo o tiene secuelas de labio y paladar hendido. Aquí se puede ver una fisura y por lo tanto le faltan los dientes laterales. Es un paciente ya adulto. Al final de cuentas, pues así se les reemplazan los dientes. Él no quería que se le desgastaran los 2 dientes para ponerle un puente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y además aquí tiene una hendidura, un hoyo, o sea, debajo de la encía pues hay un espacio. Entonces, de una forma muy higiénica, pues nosotros le podemos colocar este arco lingual por la parte de atrás, no se va a ver, y si se fijan aquí, se le hace un pequeño doblecito que sirva como para retener los dientes, se le coloca acrílico, unos dientes preformados y ya se escogen unos dientes que se colocan y se ponen ahí. Entonces, aparentemente, pues no se ve tan mal, no necesitamos pues desgastar dientes y el paciente cuando tenga el presupuesto para hacerse un mejor trabajo, para poderse colocar a lo mejor un implante o un puente fijo, pues entonces ya cumplió con su función. Las principales complicaciones son la irritación, como les mencioné, si pasa muy cerca del tejido, por eso hay que dejarlo separado, y bueno, pues que a veces con el tiempo, y sobre todo si no dobla uno bien el arco, se empiezan como a soltar o se pueden zafar, tienen que engancharse muy bien, sobre todo cuando es semifijo en la caja, en esta caja. Y el paciente tiene que mantener muy buena higiene. Eso obviamente la higiene le damos instrucciones al paciente, pero no depende del ortodoncista. También se requiere de la cooperación del paciente. Entonces, miren, estamos viendo acá cómo se enterró aquí un poquito, cómo se clavó y bueno, pues aquí lo bueno es que se puede retirar. Imagínense ustedes que fuera soldado, pero afortunadamente yo no los coloco soldados y entonces en el momento en que yo ya los utilicé, los quito y los tiro a la basura. Ya se empleó, ya se usó, ya cumplió su función y bueno, pues vamos a seguir con el tratamiento en sí, ¿verdad? Y bueno, pues de esto y otras cosas más estamos hablando aquí en el programa Odontología para Todos. Estos videos o estos programas los subo a mi canal de YouTube Clínica de Ortodoncia Avanzada. Si te gustan, te invito a que les des like y a que te suscribas a mi canal. Yo te espero aquí la próxima semana.